nuestras vidas y había un mensaje por el cual el Señor habló a mi corazón que traiga esta noche a este pueblo santo y consagrado a nuestro Dios. Cuando me enteré de la escala, yo no había ido a la reunión de miembros y entonces me entró una preocupación en mi corazón porque, como decía nuestro hermano Leonel, para nosotros que somos jóvenes a veces se nos hace difícil pararnos en este púlpito y exponer la palabra del Señor. No es nada fácil. Estar sentado y escuchar es un poquito más fácil. Pero venir acá a tomar este lugar con el micrófono, con la Biblia enfrente y estar en el corazón meditando y pidiendo al Señor que respalde su palabra, es un trabajo bastante complicado, por el cual también hay que doblar mucha rodilla y pedir al Señor sabiduría del cielo, porque a veces tenemos entendimiento que es humano y no es de Dios, y a veces confundimos y también ministramos mal. Entonces, cuando vamos a nuestro hogar, nos sentamos cuando estamos acostados en nuestras casas, por ahí en mi caso me sucede que me pongo a meditar y digo, bueno, un hermano habló de tal cosa, el otro saltó para el otro lado, el otro habló de otra cosa. Pero ¿saben cuándo es lindo? Cuando uno se da cuenta que está guiado por el Espíritu Santo, cuando hay un solo mensaje, una sola palabra, porque la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es como un martillo, que golpea, en un mismo lugar, no va acá, va a un mismo lugar, y ese tiene que ser nuestro corazón en esta noche. Creo que todos han venido con el corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere hablar con nosotros. Lo que Dios pone en mi corazón, yo estaré hablando y quiero decirles que no espere nada de mí. Yo aquí estoy, tal vez pura corbata me dijeron por el camino, pero saben, aprendí algo del pastor que nos enseñaba y siempre decía en cualquier momento que cuando nos tocaba una escala o algún lugar a los jóvenes o a los hermanos, siempre hay que ir bien presentable, porque vamos a hablar al pueblo de Dios, no importa dónde. No importa en qué lugar, tal vez hay hermanos que dicen, bueno, pero allá aquel lugar es humilde, ¿para qué ver así? Pero no es por el pueblo, es por nuestro Dios. La Biblia nos enseña que Moisés ministraba al pueblo de Israel y que Dios le había dado instrucciones perfectas a medidas sobre la ropa, sobre el altar, sobre las tiendas, sobre todo, porque Dios es detallista. A veces nosotros decimos y escuchamos por ahí decir, Dios se fija solamente en el corazón. ¿Y dónde queda espíritu, alma y cuerpo? En el bolsillo derecho. No es así. Vamos a entrar a la presencia de Dios y para entrar a la presencia de Dios tenemos que ajustar ciertos detalles. ¿Saben por qué les digo esto? Porque hoy para los que creen hay sanidad. Hoy para los que creen, jóvenes y siervos del Señor, hay dones nuevos. Ese es el regalo y es el mensaje por el cual estuve orando esta semana y Dios afligió. Hermano Sandro, no te preocupes, Dios aquí va a llenar de talentos, de gracia, de dones. Cuando uno se levanta a profetizar en lengua, el otro va a traducir. Cuando entra un endemoniado, uno se va a levantar con la mano en alto y va a salir ese espíritu. ¿Cuántos pueden creer? Dígame en esta noche. Aleluya. Lucas capítulo 8, versículo 8. Aleluya. Estuve sintiendo mientras estábamos sentados, como decía hermano Emanuel, hay una batalla espiritual, hay una barrera, porque hay bendición, nadie niega que no, pero el diablo también se levanta. Usted sabe que cuando algo bueno, una bendición va a venir a sus manos, va a entrar a su vida una bendición, tenga bien en cuenta que primero va a batallar.
Primero usted va a luchar, va a haber días donde va a doblar su rodilla y no va a sentir absolutamente nada. Simplemente. Pero en esta noche lo que Dios quiere hacer con nosotros es enseñarnos a cambiar nuestra oración, enseñarnos a cambiar nuestra actitud y a entrar como merecedores del reino que Dios fue a preparar para nosotros. ¡Aleluya! En un tiempo no éramos merecedores, pero ahora por el último y sexto pacto, el último pacto que Dios hizo con Jesucristo para nosotros, pasamos a ser hijos legítimos de Dios. Aquellos que un tiempo atrás éramos gentiles, inconversos, testarudos, retobados, que no teníamos entendimiento, la palabra de Dios nos enseña que esas cosas ocultas, esa ciencia que a aquellos es guardada, a nosotros es revelada. Dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Una introducción a la palabra del Señor, el cual está diciendo a nosotros, instruyendo que el que tiene oído puede atesorar y guardar en su corazón. Amén. Amén. La fe es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Los que leen la Biblia van a decir amén bien fuerte. La fe es un fruto del Espíritu. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un detalle en todo lo que nosotros estamos escuchando en esta noche muy lindo. La Biblia nos habla en Éxodo capítulo 17 versículo 2, así por arriba, que el pueblo de Israel marchando por el desierto, dice que se quejó, la Biblia dice que el pueblo se quejó contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios hizo algo que tal vez molestó a Moisés, algo en donde él no pudo entender por qué Dios se enojó tanto, hasta que Dios le habló y le dijo, este lugar lo voy a llamar Masá, que quiere decir indignación, porque el corazón de Dios se indignó con Israel en aquella oportunidad. ¿Sabe por qué? Israel había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, y antes de cruzar el Mar Rojo y pasar en seco se había quejado nuevamente por primera vez, según la Biblia relata. Y Dios decía, bueno, dejó pasar. Llegaron a Mara, se quejaron por el agua amarga. Dios dijo, bueno, endulzó el agua y ellos no sabían que más adelante había 12 fuentes llamadas Elim, un lugar preparado por Dios. Pero ellos tenían que primero pasar por esa instancia, ese proceso llamado Mara. Pero ellos pasaron, llegaron a ese lugar, pero se quejaron contra Dios. Y el corazón de Dios todavía seguía diciendo, bueno, una oportunidad más, una oportunidad más. Y seguía extendiendo sus promesas. ¿Cuáles eran sus promesas? Recordamos la nube, recordamos el fuego, el cual iluminaba de noche, y la nube que los cubría de día del sol. Los que saben eso me van siguiendo, amén. La Biblia nos relata que el pueblo se quejó, alzó la voz, y entonces Dios se indignó, dijo, este lugar lo voy a llamar Masá, donde yo me irrité contra mi pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios había enseñado al pueblo de Israel que a pesar de que ellos eran lo que eran, de estar 400 años esclavizados en Egipto, ellos habían salido de Egipto, pero ¿saben? Ellos tenían con ellos esos ídolos, esas estatuillas pequeñas que guardaban en sus bolsos, en sus tiendas, como diciendo, bueno, si por la duda el Dios de Moisés me falla, acá tengo una pila de repuestos. Y a veces nosotros trasladando a este tiempo, pensamos lo mismo. Dios nos saca, nos limpia, nos lleva, y de repente vamos por la vida y bueno, por la duda voy a confiar en mi patrón, por la duda en el hermano que dijo que me iba a ayudar. Vamos al doctor, uno no está en contra, ¿no? De la medicina, Dios puso, pero estamos hablando de la fe, algo que todo cristiano debe aprender a tener, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces,
Caminando por el desierto y viendo toda la mano poderosa de Dios, el pueblo seguía cargando con todos sus ídolos, todas sus creencias, todo, porque imagínense, 400 años habían pasado, generaciones, culturas y culturas del pueblo de Israel, que ellos vivían viendo cómo actuaban los egipcios, y algo habrá quedado, algo en el corazón. Tanto fue así que cuando llegó Moisés, decía: ¿y usted quién es? ¿Usted quién es Moisés? Si usted era de los egipcios y ahora quiere venir a liberarnos. Pero también les quiero relatar lo que le pasó a Moisés por no confiar en Dios. La Biblia nos habla y los siervos del Señor enseñan que Moisés era un hombre paciente, era un hombre que, bueno, que Dios estaba de agrado con él, Dios estaba de agrado con él, pero ¿sabe? Moisés tenía de todo menos paciencia. Era el hombre más impaciente que había. La gracia de Dios lo convertía en otra persona. Pero Moisés era tan retobado, era tan airado, era tan quejoso. Y Dios le pagó, vamos a decir, le dio: mira, te doy un pueblo, casi 1 millón de personas, según relatan unos historiadores, por el desierto, y ahí vas a aprender a ser un buen pastor, a ser un buen líder. Con nosotros Dios trata de la misma forma. Primero, venimos al Evangelio, nos ponemos en este hermoso lugar, aceptamos a Jesucristo, y tal vez ciertas personas confunden diciendo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que el Señor va a resolver tus problemas. Y tal vez escuchamos ese cassette repetido y repetido. Pero si entendemos bien lo que dice la palabra del Señor, dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nada más descansar, porque hay cosas en las que no debemos orar. Uy, ahí le gustó a algunos. ¿Saben por qué, hermanos? Hay cosas que nosotros debemos pensar tan solamente. Decimos, por ejemplo, los chicos, los jóvenes que están en esta hermosa noche: bueno, yo tengo que hacer un examen, y tal vez todo lo que no hicimos durante el año queremos hacer en ¿cuánto? 1 semana de examen, 1 semana y media. Se ríen los que llevan 4 materias, ¿verdad? Y queremos como juntar toda esa inteligencia en 2 o 3 días. Y algunos son bíblicos, ponen la Biblia acá, el himnario por la duda, un estudio anotadito y la carpeta. Y vamos. Y me voy a preparar café y voy a estudiar. Y encima decimos: bueno, si no me da más, te cuento algo de lo que me pasaba a mí. También pasé por eso. Fui a la secundaria también. Y decía: bueno, el Señor me va a ayudar. Súper espiritual. Cuando llegaba el día de rendir, ¿y no vas a dormir? No, yo acá a estudiar. Bueno, eso decía a las 10. Preparaba café, tereré, mate, lo que venga, y algo de comida como siempre. Y me ponía a repasar. No me quedaba nada, pero vamos a decir, es cierto, ¿no? No podía aprender 4 materias en un día. Así haya ido y vuelto al cielo 4 veces. Porque es algo que debemos hacer nosotros. ¿Sí? Entonces yo de día 12 estaba bien, a las 1 ya estaba cabeceando, y bueno, me voy a poner a orar. Señor, dame inteligencia, dame capacidad, ministra mi vida, Señor. Y te empezaba como a querer versear al Señor. A las 2 ya: Señor, si es posible que caiga rayo, que el profesor no venga. A las 4, Señor, que masa escuela en el nombre. Pero iba a la escuela y no rendía, y cuando miraba las preguntas no entendía nada. Y venía con un 1, y después don González también hablaba. Y encima salía malo, pero el Señor no me escuchó, no me ayudó. Y entonces confundía la fe o el obrar de Dios con algo que yo tenía que hacer. Nosotros como cristianos pasa lo mismo. El Señor dice: hermanito, hermano, hermana, hay victoria. ¿Cuánto Dios le ha hablado? Levante la mano a ver quién está orgulloso de que un profeta Dios ha hablado con su vida. Vamos a orar porque parece que hay poco profeta. Levante la mano, amén, amén, amén. Amén. Qué dichosos. Y se alegra nuestro corazón porque decimos: ahora sí, evangelista a las naciones. Pero hay un proceso, un desierto por el cual debemos atravesar, que es en la mano del Señor, y es a través de la fe. La Biblia me dice que el justo
Por la fe vivirá. Por el Facebook, no. Por la fe. Ni por la plata, ni por la comida, ni por nuestro estatus social, ni por nada de lo que usted pueda imaginarse. Es por la fe, porque con la fe también agradamos a Dios. La actitud nuestra, como siempre le digo a los chicos, debe cambiar a 100%. Si yo oro diciendo, Señor, ten misericordia, que el hermano habló mal de mí, que el hermano me retó, me dijo él. Como decía un hermano, el ángel que anota nuestra petición va a gastar toda la tinta que tiene. Nosotros debemos ser certeros en la presencia del Señor. Cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Hay una estructura de oración para dirigirnos al Señor. Escuchaba un predicador que enseñaba a los jóvenes y decía: yo estoy acá con lágrimas en los ojos, y por ahí se me sale rápido porque veo la confesión de fe. Señor Jesús, en esta noche, como diciendo, bueno, si Dios quiere hacer algo en mí, que haga, yo me quedo quieto. Como que pensamos que Dios es un ser o algo que nos cuenta, no sé, que dice, bueno, una varita mágica, tomar esto para vos. La salvación es gratuita. Eso nadie lo niega. Pero cuando alguien quiere cuando Dios quiere bendecirnos, hay barreras infernales, principados que están sobre nuestras cabezas, que son las potestades celestiales, el ejército de Satanás que es reprendido en esta hora, el cual quiere interrumpir la bendición. El libro de Daniel nos relata un claro ejemplo, que cuando Daniel estuvo 21 días doblado en la presencia del Señor, con toda la humillación y el corazón humillado delante de Dios, Dios escuchó su oración. Pero el ángel tardó 21 días. ¿Y qué tal si Daniel se llamaba Matías y decía al tercer día, listo, ya está, Dios no me escucha más, mi fe hasta acá llega? Algunos dicen, bueno, pero la fe tiene que mover montañas. Les quiero decir, Jesús comparó una palabra donde decía que debemos tener fe como ¿qué? ¿Cuántos conocen lo que es un grano de mostaza? Las características de un granito de mostaza conocen. Bueno, me están describiendo, yo digo una característica de crecimiento. Les cuento. Usted sabe que el grano de mostaza es chiquitito, sí, pero es tan resistente. Él no crece de un día para el otro, pero cuando empieza a agarrar, como se dice, el hilito, él empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a tan alto llega que dice que las aves del cielo hacen morada en él. Pero es algo constante, no es que él se le planta y ¡pum!, crece. Muchos piensan que la fe es esa, y la fe es la constancia. Es la constancia de estar en la presencia del Señor. Un pastor contaba y decía, oré al Señor 2 años para que Dios rellene una muela cariada que yo tenía en mi boca, la cual me molestaba para yo ingerir los alimentos. 2 años, un hombre de fe, que él levantaba la mano y los paralíticos caminaban, y enfermos de sida, de cáncer, de leucemia, de lo que usted se podía imaginar, eran sanados por la administración del Espíritu Santo. Y él estaba orando, y la muela de él tardó 2 años en recuperarse, hasta que un día tuvo una visión donde el ángel del Señor le tocó y su muela quedó nueva. La fe actúa con constancia. No podemos dejar de alabar al Señor o de renunciar lo que Dios pone en nuestras manos porque no nos da una respuesta instantánea. Ustedes saben que yo les estoy hablando, pero en mi vida sucedió estas cosas hace más o menos 6, 7, 8 meses, que el Señor me viene demostrando que sin fe yo no voy a llegar a ninguna parte. Tiene que ser una oración de quebrantamiento en la presencia de Dios para que el Señor ministre nuestras vidas. No puede haber un actuar de Dios si yo estoy dudando. No puede haber un mover del Espíritu Santo ni bautismo del Espíritu Santo si yo estoy pensando que Dios me va a bautizar solo en un congreso, solo en un culto especial. Esa confusión que tenemos. O porque viene el hermano de Tailandia a predicar, voy a recibir la gracia del Espíritu Santo.
Cuando he conocido siervos y siervas del Señor que estando en la angustia, solos, donde nadie los veía, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Vamos a ponernos de pie. A veces no hace falta, como yo siempre les explico, no hace falta decir, bueno, están todos gritando, todos caminando por las paredes. ¿Sabe? Lo más lindo es aprender de la palabra del Señor. Lo más lindo es que Dios ministre nuestras vidas a través de las alabanzas. A veces la fe viene por escuchar una alabanza de ánimo, una palabra que toca nuestro corazón, por el cual Dios ministra nuestras vidas. Pero también está el accionar de parte nuestra. En esta noche quiero invitar tan solamente a aquellos que de corazón estaban pidiendo al Señor un don. Aquellos que de corazón estaban pidiendo al Señor un talento. Puede pasar, no tengan miedo. Si pasás con fe, en el nombre de Jesús te puedo decir que vas a recibir en esta noche. Aquellos que estaban pidiendo una salida laboral, aquellos que estaban buscando una respuesta de Dios en cuanto a su parte financiera, puede pasar de este lado en esta noche. Las hermanas de este lado.